Esto es para ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Esto es para ustedes, motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo. Para la lección número 3 de este trimestre, nos concentraremos en el contenido del versículo para memorizar que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, versículo 6, en lo cual vosotros mucho os alegráis, aunque al presente por un poco de tiempo, si es necesario, estéis afligidos por diversas pruebas. Este versículo, además de ser muy importante en el tema general de la lección de este trimestre, está lleno también de contenido importante, está lleno de palabras muy útiles que cuando las buscamos o reflexionamos un poco más o más a profundidad sobre ellas, encontramos una riqueza de lenguaje y de mensajes que son muy útiles para lo que estamos analizando. Quisiera empezar entonces con la primera declaración, en lo cual, porque basados o basado en eso, el cristiano va a poder alegrarse. ¿Qué es en lo cual? Bueno, leyendo en contexto, en lo cual se referiría, aunque aparentemente no concuerda en el español, el punto al que se refiere el apóstol Pedro sería la esperanza. En esa esperanza viva que menciona en el versículo número 3. En esa esperanza, basados en esa esperanza, los cristianos pueden entonces alegrarse. Pero no es cualquier tipo de alegría. Si tú buscas la palabra que el apóstol Pedro utilizó aquí en el versículo 6 para alegrarse, encontrarás que esta palabra aparece 11 veces en el Nuevo Testamento y se usa en versículos, por ejemplo, Mateo 5:12, gozaos y alegraos porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Y en particular en Primera de Pedro se usa 3 veces, Primera de Pedro 1:8, Primera de Pedro 4:13 y el versículo que estamos precisamente analizando, Primera de Pedro 1:6. Estas 3 veces que el apóstol Pedro utiliza la palabra alegrarse son las que nos interesan más, por supuesto. Por ejemplo, Primera de Pedro 1:8, vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en él, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y Primera de Pedro 4:13 diría de la siguiente forma, al contrario, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Allí, esa es la parte donde se utiliza esta misma palabra, alegrarse. Decía que no es cualquier palabra, no solo por el importante uso que le da Pedro y otros escritores del Nuevo Testamento, sino también porque literalmente esta palabra significa un gozo muy grande, una alegría muy grande. Es un gozo que se expresa incluso físicamente con algún movimiento. No solamente es ese sentir de gozo, sino esa expresión exuberante de gran gozo. Y obviamente la pregunta lógica es, ¿cómo es que un cristiano cuando pasa por las pruebas puede alegrarse en gran manera o de esa forma tan grande? Bueno, otra vez, porque hay una esperanza. Y también lo vamos a entender en la siguiente declaración cuando dice, aunque al presente por un poco de tiempo. La palabra poco se utiliza 4 veces en la primera carta de Pedro, pero quisiera llamar tu atención especialmente al uso que se le da en primera de Pedro 5:10. Pero el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirma, fortalezca y establezca. Nota que aquí este versículo nos dice que ese poco de tiempo puede referirse a esa carrera que llamamos vida, a todo ese trayecto que recorremos antes de que Él nos perfeccione
y por supuesto entonces regrese por nosotros, en particular hablando ahora de Cristo. Esto es mucho más notorio en la epístola de Santiago, cuando usa la expresión poco de tiempo para referirse a la vida misma, para referirse a la duración de la vida. Santiago 4:14, cuando no sabéis lo que será mañana, pues que es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sí, el cristiano se alegra porque tiene esperanza, y esa esperanza incluye el saber que a la luz de la vida eterna, a la luz de pasar la vida eterna con Cristo, nuestros padecimientos son solamente equivalentes a un poco de tiempo. Nunca podrán ser tan extensos comparados con la eternidad. A la luz de la eternidad con Cristo, el poco de tiempo que llamamos vida, ese trayecto en donde Dios, permitiendo las pruebas en nuestra vida, nos perfecciona y nos establece, el cristiano entonces, al ver que eso no solamente sucederá porque Dios lo ha prometido, sino que también tiene un plazo seguro en el cual se va a cumplir, no con fecha, ciertamente, pero sí porque el desenlace es seguro con la venida de Cristo Jesús, entonces el cristiano también tiene motivos de alegrarse. Y entonces viene el verbo estar afligidos. En realidad, esta parte del versículo podría traducirse estar tristes. Si tú buscas la palabra afligido, vas a encontrar que también se utiliza en la primera carta a los Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13. Un versículo muy conocido que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Nota la relación? Los que tienen esperanza no pasan su vida entristecidos, no pasan su vida afligidos, más bien se alegran. Entonces aquí dice: por un poco de tiempo, si necesario, estéis afligidos. Vendrá la aflicción, no se niega que vendrá. Vendrá el entristecimiento, podremos estar tristes, y la razón es que vendrán también, o la ocasionarán esa tristeza, las diversas pruebas, las diversas tentaciones, algo de lo cual también habla mucho Santiago. Aquí hay una relación muy estrecha con el capítulo 2 de Santiago, pero no hay tiempo para detenernos en esa relación, solamente me concentro nuevamente en la expresión estar tristes por diversas pruebas. El cristiano va a sentirse triste, el cristiano derramará lágrimas. Cristo mismo derramó lágrimas, tal vez no exactamente por las mismas razones que tú y yo las hemos derramado, pero al final de cuentas, Él sabe lo que significa también estar triste. Sí, el apóstol Pedro habla mucho del sufrimiento del cristiano. De hecho, el apóstol Pedro utiliza 12 veces el verbo sufrir. En porcentaje utiliza muchísimo el apóstol Pedro este verbo sufrir. En solo 5 capítulos, 12 de las 42 veces. Y la palabra sufrimiento como tal la utiliza 4 veces de las 16 que se usan en el Nuevo Testamento. Pedro usa mucho el concepto del sufrimiento como acción, como sustantivo. Pero él sabe que este sufrimiento tiene un final, tiene una conclusión. Primera de Pedro 4:13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Vendrá una alegría todavía más grande, y esa alegría vendrá cuando se revele la gloria de Cristo. Está hablando de su segunda venida, está hablando de su regreso. Cuando dice en la revelación de su gloria, usa una palabra de donde deriva nuestra palabra apocalipsis. Cuando sea revelado, cuando se cumpla, déjame explicarlo así, cuando se cumpla todo lo que está predicho en el Apocalipsis, lo cual incluye que Cristo Jesús regrese, no solamente acabará el sufrimiento, sino que tú y yo participaremos de la más grande alegría. Por el momento, ensayemos experimentar esa alegría. Por el momento, por un poco de tiempo, experimentemos lo que significa pasar por el valle de sombra de muerte, pero siempre con aquel que prometió estar con nosotros. Las pruebas vendrán, no hay duda. Tal vez estés pasando en este mismo momento una gran prueba, pero lo más importante que hay que recordar
no es que las pruebas vendrán, sino que Cristo vendrá. ¿Te alegra saber eso? ¿Estás afligido por el momento? Mira hacia el cielo. Cristo Jesús vendrá.